Le damos la bienvenida a Hugo Guadalupe Reina Castañeda. Él viene de la UNAM y nos va a presentar su ponencia, una introducción a paseos cuánticos en gráfica. Adelante, Hugo, 15 minutos de exposición y 5 de preguntas, por favor. Vale, muchísimas gracias. Pues antes de empezar, quisiera agradecer a los organizadores de este evento por permitirme dar una vez más una charla en la NOAN. Es para mí un gran placer volver a participar. Esta vez yo les voy a platicar sobre algo que he estado trabajando durante el último año junto con mi tutora, la doctora María de los Ángeles Sandoval Romero del Departamento de Matemáticas, y es alguna mejora con respecto de algoritmos en computación cuántica. Entonces, el objetivo de la charla es realmente dar la idea más básica de lo que es una caminata cuántica en una gráfica finita. Entonces, pues voy a hablar un poco sobre el caso clásico. O sea, es bien sabido que las caminatas aleatorias sobre estructuras discretas permiten diseñar algoritmos eficientes para resolver diversos problemas, ¿no? Y muchos de los ejemplos son los algoritmos en gráficas, como por ejemplo el PageRank, que me parece va a haber una charla al respecto. También sobre búsqueda aleatoria, el bien conocido método Monte Carlo. Se utiliza también en modelos financieros y también muchísimo para estimular fenómenos en física estadística, ¿no? Entonces, es bien sabido que las caminatas aleatorias son fundamentales para el diseño de ciertos algoritmos computacionales, ¿no? Entonces, voy a empezar con el caso más básico, con el primer ejemplo de lo que es una caminata aleatoria, que es la caminata aleatoria en la recta de los enteros, ¿no? Entonces, tenemos la recta de los enteros, tenemos una partícula situada en el cero y nosotros queremos ver bajo ciertas condiciones cómo se va a mover sobre esta recta, ¿no? Entonces, la aleatoriedad en este fenómeno está dada justamente por el modelo más sencillo, que es lanzar un volado. Entonces, nosotros tenemos una moneda equilibrada y lo que vamos a hacer es identificar si sale águila. Vamos a decirle a la partícula que se mueva a la izquierda con probabilidad un medio, y si sale sol le vamos a decir a la partícula que se mueva hacia la derecha con la misma probabilidad, ¿no? Entonces, para cada tiempo que nosotros estemos en interés, pues justamente lo que vamos a poder definir es una variable aleatoria que sea la suma de todos esos volados con la condición de que sean independientes uno de otro y que pues todos tengan esta misma distribución, ¿no? Entonces, este es el modelo más básico de lo que es una caminata aleatoria. Pero si nosotros quisiéramos trabajar este concepto sobre otro tipo de estructuras, pues lo que vamos a hacer en esta charla es considerar una gráfica finita, o en el caso más general, pues que sea una gráfica localmente finita, pero le vamos a pedir que sea de regular. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que cada vértice de la gráfica va a tener exactamente de vecinos, ¿no? Entonces, un ejemplo no muy difícil, pues es la gráfica completa K5, ¿no? Entonces, la idea es mover, ahora vamos a situar una partícula en cualquiera de los vértices y la idea es saber cómo movernos con la condición de que el movimiento va a estar dado por las aristas o por la forma en la que están conectados los vértices de la gráfica, ¿no? Entonces, nos vamos a situar en un vértice inicial. En este caso, como la gráfica es de regular, siguiendo un poquito el ejemplo del caso anterior, pues vamos a considerar ahora un dado de D caras, un dado equilibrado de D caras, y entonces como cada vértice tiene exactamente de vecinos, pues vamos a identificar a sus de vecinos con cada una de las caras de este dado, ¿no? Y entonces ahora sí, en el tiempo inicial, pues fijamos cualquier vértice y en el siguiente tiempo lanzamos el dado y viendo el resultado que nos salga de ese dado es hacia dónde vamos a poder movernos, ¿no? Entonces, si por ejemplo nuestro vértice inicial es el cero, en este caso de esta gráfica, lanzamos un dado, en este caso de cuatro caras, y pues vamos a tener la misma probabilidad de irnos tanto al uno como al 2 como al 3 o como al 4, ¿no? O sea, el modelo más general de lo que es una caminata aleatoria sobre una gráfica, pues está dada por estas probabilidades de transición. Sí, o sea, si en el tiempo t estamos en un vértice, nosotros vamos a poder avanzar a otro vértice de la gráfica con probabilidad 1 entre d, si solo si este vértice W es un vecino del vértice en el cual estamos situados. Entonces, pues como les decía, estos modelos pues, se utilizan muchísimo en computación, en algoritmos de computación, pero de lo que yo les voy a hablar ahora es sobre una nueva forma de entender estos fenómenos en lo que se conoce como computación cuántica, ¿no? Entonces, en 1982, Feynman propuso que los principios de la mecánica cuántica se podían emplear en el procesamiento de la información, ¿no? Y esto fue lo que dio origen a lo que se conoce como computación cuántica.
Entonces, en el diseño de algoritmos ahora bajo este nuevo esquema de la computación cuántica, pues se construye lo que es un análogo a las caminatas aleatorias, pero en el contexto de computación cuántica, ¿no? Entonces, esto es lo que da pie a la teoría de las caminatas cuánticas en gráficas. Y este concepto fue introducido en 1993 en un trabajo que se tituló el Quantum Random Walks, que fue publicado por Aharonov, Davidovich y Sahuri. Entonces, lo que voy a hacer ahora es construir justamente lo que es una caminata cuántica en una gráfica. Para ello voy a recordar brevemente, no espero que todos estén familiarizados con los conceptos básicos de computación cuántica, tampoco tengo muchísimo tiempo para profundizar en ellos, pero les voy a platicar esencialmente los conceptos matemáticos que necesitamos, ¿no? Entonces, en computación clásica se procesa información en bits de 0 y 1. Utilizando los fundamentos de la mecánica cuántica, la forma en la que se va a procesar información ahora en este caso es a través de una unidad básica conocida como qubit, que lo que va a hacer es un elemento de un espacio de Hilbert complejo de dimensión 2, ¿no? O sea, un qubit lo vamos a entender, perdón, como un vector en un espacio de Hilbert complejo de dimensión 2 y le vamos a pedir que tenga norma 1. Como esencialmente solo existe un espacio de Hilbert complejo de dimensión 2, lo que podemos hacer es que cualquier qubit lo vamos a poder escribir como una única combinación lineal de una base ortonormal del espacio de Hilbert complejo de dimensión 2. Y como estamos pidiéndole que tenga norma 1, pues la condición que van a cumplir los coeficientes es que la suma de sus módulos al cuadrado sea igual a 1. ¿Sí? Entonces ese es el objeto donde vamos a trabajar en computación cuántica. Y de manera general, pues uno puede trabajar con espacios complejos de Hilbert de dimensión n y vamos a poder construir una base ortonormal. Y entonces cualquier vector en este espacio de Hilbert se va a poder escribir como combinación lineal de esta base. Ahora, para pedirle que tenga norma 1, pues justo van a cumplir que sus coeficientes, la suma de sus módulos al cuadrado sea igual a 1. Y vamos a decir que que un vector en el espacio de Hilbert está en superposición de los elementos de la base si justamente cumple esta propiedad. Es decir, que el módulo al cuadrado de sus coeficientes es igual a 1. Entonces, la forma en la que se va a procesar información cada vez más compleja en computación cuántica, a diferencia de la clásica en donde se utilizan cadenas de bits, pues es a través de combinar recursivamente espacios de Hilbert, y esto se va a dar a través del producto tensorial. Entonces, se va a considerar el producto tensorial de dos espacios de Hilbert complejos de dimensión finita, y entonces, si por ejemplo tenemos un espacio de Hilbert complejo de dimensión 2 y un espacio de Hilbert complejo de dimensión 2, su producto tensorial nos va a dar un espacio de Hilbert complejo de dimensión 4, ¿no? Y los elementos básicos del nuevo espacio de Hilbert dado por el producto tensorial de H1 con H2, pues tienen esta forma, ¿sí? Y entonces ahora lo que nos interesa es poder estudiar una superposición de elementos que tengan esta forma de aquí, ¿no? Es decir, combinaciones lineales de elementos de esta forma que cumplan la condición de que sus coeficientes, los módulos al cuadrado, sumen 1. Ahora, la forma en la que se evoluciona en una computadora cuántica, pues es siguiendo nuevamente los postulados de la mecánica cuántica y se tiene que pedir que se evolucionen a través de un operador que sea reversible y que mantenga la norma. Que sea reversible lo vamos a entender como que en cualquier instante del tiempo nosotros debemos de saber, bueno, antes de hacer una medición, en dónde empezó la evolución de nuestro sistema físico. Y que conserven la norma es justamente para darle sentido físico, en el sentido de que nos interesa que no pierdan esa condición de normalidad, ¿no? Entonces, si tenemos un vector en una esfera, bajo una transformación nosotros estamos esperando que ese vector se quede en la esfera. Entonces, los operadores que cumplen esto pues, son operadores unitarios, es decir, operadores que son invertibles y que su inversa es su adjunto, pero también esta condición es equivalente a que un operador es unitario si conserva la norma para cualquier elemento del espacio de Hilbert. Y entonces cuando estemos trabajando con sistemas compuestos dados por el producto tensorial, en realidad los operadores que nos van a interesar pues son productos tensoriales de operadores unitarios en los respectivos espacios de Hilbert. ¿Sí? Entonces, ahora sí, si quisiéramos cuantizar el concepto de caminata aleatoria en una gráfica, pues teníamos al menos dos fenómenos, ¿no? La forma en la que estaba dada la gráfica, que le estamos pidiendo que sea finita y de regular,
y la condición que nos estaba diciendo hacia dónde movernos era el resultado del dado, ¿no? Que era la aleatoriedad que tenemos en el fenómeno. Entonces, si quisiéramos extender esto al concepto de computación cuántica, tendríamos que trabajar con espacios de Hilbert. Entonces, como la gráfica es finita y nosotros podemos dar esta condición a sus vértices, pues la forma en la que vamos a poder identificar a la gráfica con un espacio de Hilbert va a ser considerar el espacio complejo Cn que va a estar dado por va a estar dado o va a estar generado por esta base ortonormal, que va a ser la base canónica de este espacio de aquí, en donde cada uno de estos elementos los estamos identificando con los vértices de la gráfica. Ahora, si quisiéramos aplicar aquí primeramente un concepto de computación cuántica, sería el concepto de superposición. Es decir, al ya poder dar una estructura de la gráfica con respecto del espacio de Hilbert, Cn, pues nosotros podríamos decir que podemos estar en una superposición de los vectores de la gráfica, perdón, de los vértices de la gráfica. Pero pues eso no nos está diciendo mucho, solamente nos está diciendo que podemos existir en cualquiera de los vértices con la misma probabilidad, pero no hay una dinámica de movimiento. Entonces recordemos que la dinámica de movimiento nos la da el resultado de lanzar la moneda. Entonces lo que vamos a hacer ahora es identificar los resultados de la moneda que estamos identificando en este caso con el 0 hasta d-1, ¿sí? Dependiendo de la regularidad de la gráfica. Y entonces ahora sí, siguiendo la misma idea, pues identificamos a este conjunto, que son los resultados del volado, con el espacio complejo CD, ¿no? Nuevamente generado por esta base canónica. Entonces, ahora sí, para tener una coherencia con respecto de una caminata cuántica, siguiendo las ideas del caso clásico, pues es combinar este espacio, es decir, dónde nos vamos a mover, con el espacio que nos está diciendo cómo es que nos vamos a mover. Entonces, esas son como las ideas básicas. Entonces, para poder hacer eso, debemos de definir dos operadores unitarios. Uno que va a ser el operador de desplazamiento, que nos va a decir cómo movernos en la gráfica, perdón, dónde nos vamos a mover en la gráfica, y el operador dado, que nos va a decir justamente bajo qué regla nos vamos a mover. Entonces, de nuevo, consideramos una gráfica finita y de regular. Cada vértice tiene de aristas, como este de aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es que para cada arista y cada número entre 0 y d-1, vamos a etiquetar a una de las aristas, ¿sí? De la gráfica con la condición de que para cualquier elemento de este conjunto se forme una permutación del vértice sobre del conjunto de vértices sobre sí mismo. O sea, que en este caso, si tenemos dos vecinos, en este caso de la gráfica, la forma en la que vamos a hacer esa permutación y ese etiquetado es, bueno, vamos a movernos hacia la izquierda, etiquetando a estas aristas con el 0, y la otra forma sería que nos caiga sol, que lo estamos identificando con el 1, y en este caso eso nos va a decir si nos movemos hacia la derecha, ¿no? Y el hecho de que se forme una permutación sobre el conjunto de vértices nos va a decir que este operador que estoy definiendo en este producto tensorial es un operador unitario. Entonces el operador de desplazamiento nos está dado por esto de aquí. Ahora, tenemos que decirle cómo nos vamos a mover, y ese es el resultado que nos está dando arrojar ese dado. Entonces, como un elemento básico del producto tensorial se ve de esta forma, basta con definir un operador en elementos de esta de aquí, que sean productos tensoriales. Entonces, el operador dado va a estar moviendo el espacio de la moneda. Entonces, cualquier operador unitario en realidad va a ser el que nos diga cómo nos vamos a mover. ¿Sí? O sea, dependiendo del resultado de la moneda o del dado que nos esté dando este operador unitario, es el que nos va a decir cómo movernos, ¿no? Entonces, en la teoría, si por ejemplo nuestra gráfica es 2 regular, pues se utiliza el conocido operador de Hadamard, que lo que hace es poner a cualquier vector en una superposición con la misma probabilidad de los elementos de la base de C2. ¿Sí? Entonces, en realidad aquí cualquier operador unitario funciona, pero depende de lo que uno quiera trabajar. Entonces, ahora sí, si yo tengo una gráfica finita y de regular, tengo un operador de desplazamiento y un operador dado, entonces para cada tiempo que yo me tome y considerando un vértice inicial y un elemento de este conjunto, yo voy a definir un teésimo paso de una caminata cuántica como la acción del operador unitario en el producto tensorial dado por esto de aquí. ¿Sí? Entonces,
Este va a ser, o sea, la caminata cuántica, los pasos de una caminata cuántica van a estar dados por la composición de un operador dado y un operador de desplazamiento. Entonces, para ejemplificar un poquito y poder terminar, voy a considerar la gráfica dada por el ciclo de orden 5, que es este de aquí, la forma en la que los vértices son adyacentes o la forma en la que se conectan es con esta regla de aquí. Y entonces, como esta es una gráfica 2 regular, pues tengo que considerar una moneda con misma probabilidad. Entonces, la dinámica de la caminata cuántica se va a implementar en este producto tensorial. Entonces, el operador de desplazamiento es justamente el que va a estar dado de aquí. Es decir, si yo tengo cero, o sea, si el resultado de mi moneda es cero, yo me voy a mover a la izquierda, ¿sí? En cualquiera de los vértices. Pero si mi operador me da águila, o sea, si el operador me da águila, el operador de desplazamiento te está diciendo que nos movamos hacia la derecha, ¿sí? Ahora, el operador dado que voy a considerar es el operador de Hadamard. Entonces el operador de Hadamard me dice que si tú tienes Sol, bajo una aplicación de la matriz de Hadamard, estás en una superposición de Sol y Águila con la misma probabilidad. Y lo mismo pasa cuando tenemos Sol en este caso, ¿no? Águila y Sol, perdón. Entonces la caminata de Hadamard pues va a ser la composición de este operador de desplazamiento con el operador dado por la matriz de Hadamard. Y entonces, si yo tengo un estado inicial, por ejemplo, el 0,0, después de un paso, después de aplicarle este operador, yo me voy a mover hacia el 1 y hacia el 4 al mismo tiempo con la misma probabilidad. Ese sería un primer paso. Un segundo paso sería aplicarle ahora a todo este vector, de nuevo, el operador unitario, y entonces ahora me muevo con probabilidad un cuarto al 2, con probabilidad un cuarto al 3 y con probabilidad un medio al 0, o sea, me regreso. Entonces, ya para terminar, los comentarios finales son que, pues en sí, el concepto de caminata cuántica mejora potencialmente, no en todos los casos, pero sí en la mayoría, las caminatas aleatorias que sirven como para algoritmos computacionales. ¿En qué sentido? En que voy a poner esta grafiquita de aquí. Entonces, si se dan cuenta, esta es la simulación de una caminata cuántica. Y entonces, esta caminata, si se dan cuenta, por el 20 o el 30, alcanza una estabilidad constante, ¿no? Con el tiempo. O sea, ya no va a depender del número de pasos o del vértice inicial en el cual partimos. Y contrario a la caminata clásica, pues vemos que en el 20 y el 30, si bien se acerca un poco, en realidad sigue estando muy alejada con respecto de su contraparte cuántica. Y de hecho, la simulación la hice hasta el 70 y todavía pareciera tener un poco de alejamiento, contrario que la caminata cuántica en el 40 y en el 50 están cada vez más cerca, ¿no? Entonces, las caminatas cuánticas mejoran bastante a las caminatas clásicas al permitir una exploración más rápida de la gráfica, aprovechar los conceptos como la interferencia cuántica para concentrar la probabilidad y pues mantener una dinámica rica pero controlable en la convergencia en promedio, ¿no? Y bueno, creo que ya no tengo mucho tiempo, entonces pues muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Hugo, por tu ponencia. ¿Tenemos tiempo para una pregunta? Ok, adelante. Una pregunta es, si esto se quisiera implementar directamente, pues digamos, en lo que está desarrollando de computadoras cuánticas, la limitante sería respecto al número de vértices. Por lo que entendí, cada vértice tendría que implicar un qubit. Es, Sí, o sea, esto depende justamente del tamaño de la gráfica. Sí hay simulaciones con respecto de computadoras clásicas y cuánticas, o sea, uno puede trabajar, por ejemplo, con Qiskit y hay simulaciones de caminatas cuánticas, pero sí justo el problema es que cuando n es muy, muy grande, pues podemos no controlar la dinámica de la caminata, ¿no? Que es lo que pasa mucho. O sea, ese ejemplo que les puse aquí es un ejemplo bonito, o sea, es un ejemplo muy, muy bien estudiado, pero solo funcionan para ciclos de orden impar, porque para ciclos de orden par se pierde justamente este control de las trayectorias de las caminatas cuánticas. Entonces, sí, sigue siendo todavía un modelo muy, muy teórico, pero que pues
sí se empieza a trabajar un poquito más ya con respecto de la experimentación en computadoras cuánticas, por ejemplo, o en clásicas. Ok, adelante con la otra pregunta. ¿Quién era? Adelante. La parte de que pides que sean regulares, eso es como una versión inicial de tu modelo, o te sirve para modelar algún problema que sean regulares. O sea, ¿tiene alguna Es, sí, sí, sí. O sea, este es el modelo más básico. Más básico en el sentido de que quería que entendieran cómo la contraparte clásica funciona, o sea, eso de lanzar un dado o lanzar una moneda, sí funciona o se mantiene la misma idea, al menos en caminatas cuánticas. Pero pues uno puede considerar gráficas que no sean necesariamente de regulares, porque lo único que basta es que en el punto o en el vértice en el que estés, tenga solamente una cantidad finita de vértices, ¿no? O de vecinos. Y bueno, un ejemplo de cosas que no sean regulares, pero que se están utilizando mucho, son los árboles de decisión, ¿no? Entonces, los árboles de decisión no necesariamente son, bueno, no son regulares, y entonces sí se ha hecho algunas simulaciones de caminatas cuánticas en ese tipo de estructuras discretas. Entonces, para la plática yo quise trabajar modelos regulares para que pues hubiera esta contraparte con el caso clásico, pero sí hay bastante ya trabajo sobre estructuras discretas, no necesariamente regulares. Muchas gracias, Hugo. Un aplauso. Hasta luego.